Muy buenas tardes, alquimistas. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vivo por Instagram. ¿Cómo les va? ¿Cómo iniciaron este año 2021? Hola Mili, Mari, Moira, todos con M. Sí, Marta, Laura, Astrología para Evolucionar, Paola, Andrea, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenido al año 2021. Mili dice, con tu mate, genial, gracias Alquimia. Gracias a ustedes. Karina dice que lo mira más tarde, está en trabajo. Hola, soy Salomé. ¿Cómo estás, Salomé? Jazz dice que ya casi entra en mayo. Calculo que de las clases de alquimia. ¿Cómo les va? Claudia, Mariel. Bueno, bienvenidos. Qué temprano, menos mal, dice Marita. Yo soy así, yo aparezco, yo soy como la casualidad, el azar. Bueno, ¿cómo dejamos que las cosas nos saquen del camino de las metas? Dice Sim. Fíjate que lo estás diciendo, ¿cómo dejamos? Dejando esas cosas que te sacan del camino. Si tan solo se escucharan, podrían comprender que lo que siempre estamos queriendo encontrar afuera está más cerca de lo que uno piensa. Pero es un camino a darnos cuenta de eso. Es un camino hacia entender el poder de la mente sobre la materia, y es justamente eso lo que estudia la alquimia. Obviamente tenemos que entender que el proceso de transmutar, de transformar, es un proceso que va paso a paso, va de manera gradual. No es que un día haces un salto y ya está, me iluminé, hoy tengo plena conciencia de que soy de... No pasa así. Sí tenemos destellos, tenemos esos instantes de sabiduría, pero para conectar con esos instantes de sabiduría, como decía un gran artista, te tiene que encontrar trabajando. O sea, porque esos instantes no surgen al azar, surgen siempre que estás pensando desde un lugar nuevo, cuando estás queriendo entender y comprender el origen de la naturaleza, o sea, la naturaleza de ese problema que tenés, la naturaleza de ese conflicto, de esa historia, de eso que te ocurre. Es un viaje de mucha evaluación constante, de entender la lógica de eso que se produce en tu realidad. Por eso el inicio de alquimia siempre es hacer ese viaje hacia adentro nuestro y conocernos primero a nosotros mismos. Porque cuando nosotros sabemos qué somos y quiénes somos, es más fácil separar, dividir, purificar, transmutar eso que no somos. De ahí viene la palabra purgatorio, que es purificar. Nosotros nos tenemos que purificar a nosotros para transformar ese plomo en oro, ¿sí? Para eso es importante saber qué es el oro que habita en mí y qué no. O sea, qué soy yo, cuál es mi esencia y qué cosa no. Eso que parece un viaje muy espiritual está muy ligado a la ciencia. Por eso cuando vamos a ver los tratados de alquimia, primero no vamos a entender mucho porque está en código, está en idiomas muy antiguos, pero aparte está desde un lugar de trabajar en un laboratorio, ¿sí? Desde un lugar científico.
Pero no nos olvidemos que la alquimia nace desde la filosofía e integra muchas otras cuestiones que se escapan al concepto propio de la alquimia. Es un viaje hacia comprender qué eran los alquimistas, qué querían decir cuando hablaban de la piedra filosofal, qué es lo que querían decir cuando hablaban de esa sustancia que era de color rojo, que podía rejuvenecer, que era el elixir de la vida. O sea, comprender eso, que es algo científico, también implica un viaje interior. ¿Por qué? Porque esa sustancia no está ahí para todo el mundo. Hay mucho viaje interior hacia comprender esas bases alquímicas que están escritas en los libros y que simplemente son una guía, un mapa para ir más allá, porque esos secretos siempre estuvieron ocultos y siempre seguirán ocultos, porque son peligrosos para una humanidad que todavía no se ha purgado, no se ha purificado. Es por eso que cuando uno va a ver libros de alquimia no va a entender mucho. Va a pensar que son procesos químicos, como que siempre faltan partes, porque en realidad te va a invitar a un viaje mucho más profundo que el propio proceso químico. Vamos a empezar a entender que había códigos secretos en las pinturas, en las esculturas, en las frases. Va a haber metáforas, va a haber maneras de nombrar ciertos elementos de la naturaleza en código, como hacían las brujas. Nosotros nos vienen los cuentos de hadas, que son estos cuentos que nos dicen diente de dragón, ojo de una mariposa, y vos decís, ¿cómo hago para sacarle el ojo a la mariposa? En realidad se refiere a ciertos tipos de plantas, son metáforas que solo quien inició ese camino hacia ver más allá de los sentidos, porque el camino de alquimia implica ver con otros sentidos que no son los físicos. Por eso implica un camino muy profundo hacia comprender la palabra, hacia comprender el arte, hacia comprender esos códigos que están ocultos y que se van revelando a medida que vos vas subiendo de grado, ese grado de conciencia, porque no hay una conciencia capaz de captar esa sabiduría, porque no estamos a ese nivel. Por eso no podemos percibir ciertas informaciones, ciertas vibraciones, ciertas realidades. No es porque no estén, es que nosotros no estamos a ese nivel. Y lo bueno es que en estos escritos revelaron el cómo llegar a ese nivel. Y lo revelaron a través de un camino, de un viaje, de un encuentro con eso. Y que nadie podía llegar sin trascender ese camino. Entonces comprender que es un proceso de purificación, es un proceso de evolución, es un proceso de entendimiento, y que esto mismo lo podemos ver desde un lugar muy espiritual, muy sutil, muy divinizado, pero al mismo tiempo lo podemos corroborar desde una lógica, desde lo que sería un fundamento de orden, de ciencia. La ciencia lo que hace es poner orden donde hay un caos, ¿sí? O sea, poner una lógica que está oculta en algo que se manifiesta, una lógica en el azar, una lógica en ese suceso. Y entonces, gracias a encontrar el origen de eso, uno lo puede transmutar. Entonces el inicio de alquimia empieza por transmutar lo que está dentro tuyo, lo que está en tu universo interno. Y el universo tiene que ver con tu manera de percibir la realidad, con tu manera de dirigirte a tu realidad. ¿Qué lugar ocupas vos? Tus identificaciones. Por eso es un viaje de vacío, porque me tengo que purificar de esta mente vieja. Yo le digo mente vieja, que es una mente que está adoctrinada en creencias, en estructuras y en puntos de vista. Romper
puntos de vista, opiniones y juicios que vienen de algo que no soy yo. Entonces ahí empieza el camino de purificar, de transmutar. Y ese camino hacia vaciarnos de lo que no somos empieza a darse a entender de por qué te pasa lo que te pasa. De por qué, cuál es el origen de eso que atraes a tu realidad. Y en ese estudio de por qué me duele la cabeza todos los días. Algo que parece muy sencillo, muy simple. ¿Por qué? Y porque tomé un montón el día anterior, y claro, cuando me doy al alcohol, la cabeza. ¿Sí? Nosotros sabemos que si tomamos alcohol nos puede dar dolor de cabeza, pero fíjense esto, hay mucha gente que toma alcohol y no le duele la cabeza. Y hay muchas personas que sí toman alcohol y sí les duele la cabeza. Entonces, ¿qué pasa en esta química y qué pasa en esta química? Ahí empieza el viaje de unir lo que sería la ciencia, la lógica de esa ciencia que trata de dar un orden, unas pautas para verificar el por qué sucede un resultado, y el otro orden que es sutil. ¿Por qué si tomamos lo mismo a vos te duele y a mí no? Y ahí empieza el otro camino, hacia entender una lógica que está detrás de la lógica racional y que está encerrada en la misma palabra que encierra la palabra lógica, que es logos, que nos va a invitar a esa lógica, a ese orden, y también a poner luz, porque logos también es luz, iluminar lo que estaba oculto, ¿sí? Dar a luz un nuevo concepto, dar a luz algo que no existía antes. Y a su vez encontramos en logos la palabra, el sonido, la vibración, eso que está oculto, que es el símbolo que oculta eso. Es un viaje muy profundo hacia entender el origen de las cosas, pero también es hacia entender cómo concretar, transmutar eso, cómo lo resuelvo, cómo lo disuelvo, cómo lo soluciono. Por eso vamos a encontrar en todos los tratados de alquimia que hay un laboratorio, pero detrás de esos conceptos que son científicos y que también suceden con materiales de la naturaleza, también en ese proceso externo hay un proceso interno de creación. Y eso es lo que querían encontrar los alquimistas. Encontrar esa piedra filosofal, que nos va a hablar más del concepto de filosofía que del concepto de la piedra. Es como si fuesen dos caminos. O vamos por el lugar de la piedra, de lo material, o vamos desde el lugar de la filosofía, ¿sí? Que nos va a invitar a un conocimiento superior. Pero al mismo tiempo esos dos caminos se unen en un camino llamado alquimia, que es la piedra filosofal, la materia desde un lugar muy sutil, es decir, el origen de la materia, esa quinta esencia, ¿sí? Esa esencia que va más allá de nuestras percepciones humanas. Ese es el camino de alquimia. Es un camino que nos va a invitar a estudiarnos a nosotros mismos y al mismo tiempo estudiar los procesos que suceden en la naturaleza, en el universo. Y ahí empieza el encuentro con el adentro y el afuera, con el arriba y el abajo. Un viaje que inicia cuando uno tiene sed de conocimiento. No es un viaje cualquiera, es un viaje hacia vaciarnos de conceptos, de creencias, de puntos de vista que están en un lugar de crear, pero desde un lugar de yo creo, no desde un lugar artístico de creativo, sino de, y yo creo que las cosas funcionan así, entonces yo me esfuerzo y en algún momento lo voy a lograr. Porque creo que para lograr algo tengo que esforzarme, y entonces, como yo creo eso, en lo más sutil de mí,
la vida me lleva siempre a sacrificarme para tener las cosas que para mí son sagradas. Y entonces entiendo que siempre sufro en las relaciones, siempre sufro en el trabajo, siempre sufro en el parto, cuando tengo al hijo. Sufrir, sufrir, sufrir. Porque tengo aquí el concepto de que para dar a luz hay que parir con dolor. Entonces todas las metas llevan dolor, esfuerzo, sacrificio. Y uno dice, ¿por qué me cuesta tanto, Natalia? ¿Por qué? Porque nos tenemos que vaciar de eso que no sos vos, que te viene heredado desde lo familiar, lo cultural, la educación. Pero para poder vaciarnos de eso, no simplemente podemos decir, bueno, yo creo que sí voy a poder hacer las cosas sin el esfuerzo. No sirve, no es tan fácil. No es tan simple con decir una frase, porque esa frase que yo digo tiene que estar dentro mío, no tengo que estar separada de eso que digo. Por eso implica una sincronización de hemisferios, un encuentro con la palabra que va mucho más profundo de lo que pueda decirte en un video. Entonces, cuando entendemos y comprendemos que para yo vaciarme, por ejemplo, de esto de todo con esfuerzo, con sufrimiento, yo tengo que ir al origen de por qué yo percibo que para concretar mis metas tengo que pasar por ese proceso. ¿Ven que todo es un proceso de materialización? Es como diferentes maneras de concretar un resultado. ¿Se entiende? Hoy nosotros sabemos que la ciencia, gastando muchísima energía, puede convertir un plomo en oro, pero es a base de un proceso muy denso que cuesta mucha energía. En cambio, los alquimistas lo hacían desde un lugar muy sutil, en su casa, de manera muy simple. O sea, lograban el mismo objetivo con un proceso distinto. Y entonces ahí empieza el viaje, el proceso hacia lo que quiero concretar, porque hay muchos caminos para llegar a ese resultado que uno quiere, pero hay procesos más densos y hay procesos más sutiles. Hay procesos que nos van a llevar a una iluminación y hay otros procesos que nos van a llevar a la meta sin ese proceso de iluminación. ¿Se entiende? Entonces, ¿de dónde viene esto de que hay que tener esfuerzo y hay que sacrificarse y te tiene que costar mucho y te tiene que doler para que vos concretes y logres eso que para vos es sagrado? Entonces, en ese viaje hacia seguir el hilo de ese pensamiento, de esa idea, que los procesos tienen que surgir desde ahí, no de otro lado, nos va a llevar a entender que yo tengo que analizar esa frase. Y en ese análisis de esa frase me voy a encontrar con un montón de materia. Algo tan sutil como una palabra, una frase, me va a llevar a lo material, me va a llevar al origen de eso. Entonces me voy a encontrar de que hay una materia que me dice eso. Y quizás es la materia, fíjense que le ponemos estos nombres cuando vamos a la escuela. Bueno, yo tengo la materia de matemática, tengo la materia de ciencias sociales, tengo la materia. Nos va a llevar un viaje muy profundo hacia entender la educación, hacia entender los conceptos, hacia entender la palabra estudio desde un lugar muy elevado. Entonces empezamos a entender que hay una materia en mí que me dice eso. ¿Y qué materia es esta? Y capaz que la materia es la misma que forma la palabra mater, que es madre. Y me doy cuenta que mi madre me invita a nacer desde ahí. Me dice, uy, para tenerte a vos lo que tuve que sufrir. Uy, para tenerte a vos lo que tuve que hacer. Uy, lo que costó, lo que fue. Y cuando vos quisiste hacer pis, lo que costó, lo que... Entonces te va contando un relato que tu materia, porque hola, somos materia, en mi información de lo que yo soy, mi madre me informa, que es una de mis creadoras, porque me crea en su vientre, que yo
crezco y evoluciono gracias al sacrificio. Me informa eso. Y crezco desde ahí. Y florezco desde ahí. Porque yo, en mi inocencia, como materia, le doy el poder a ese vehículo, ¿sí? A ese vehículo que me dio la vida, que es mi madre, que es mi padre. Entonces, vamos a notar que quienes hicieron este viaje hacia purificarse, hacia vaciarse, hacia comprender el origen de todas las cosas, empiezan a entender que tenemos un tema con la madre y el padre, porque nos quedamos ahí, nos quedamos en ese lugar lógico de que vengo de mi mamá, de mi papá, pertenezco ahí. Entonces ahí nos van a venir todas las historias que nos vienen de la idea del transgeneracional, de las vidas pasadas o de todo lo que queramos ver del ADN, de los genes, etcétera, etcétera. Pero hay un proceso, hay una vía que va más allá, que es la que estudiaban los alquimistas, que es la que estudiaban los filósofos, que es la que estudiaban los grandes científicos de la antigüedad, que unían la ciencia con este camino más espiritual, entendiendo que cuando hablamos de espíritu no hablamos de algo muy... cualquier palabra que use la puedo llevar ahí. Bueno, desde un lugar muy volátil, aunque esa sustancia es volátil, está en el aire, y por eso vamos a encontrar en las metáforas que Dios sopló en nuestra nariz y nos está contando una historia química y nos está invitando a ir más allá. Entonces vamos a entender que este aspecto, que hay uno más, que no es simplemente mamá, papá y aparezco yo. Hay algo más ahí, que es esa sustancia que genera, digamos, el ánima, el ánimo, el alma, el espíritu, el ps. Esa esencia es la que quieren encontrar los alquimistas, esa quinta esencia, esa otra parte que es sutil, que es imperceptible, que recién la física cuántica está tratando de percibir el efecto del observador, ¿sí? Que va mucho más allá y que implica un recorrido, un proceso, primero de vacío, de sacar las capas y capas de estructuras que tenemos, que nos vienen de otros, que nos vienen de creencias, de estructuras. Y después de ese vacío, que yo llamo esto al renacer de la conciencia, es como nacer esta nueva mente, nacer estas nuevas redes neuronales, nacer a una nueva percepción. Y ahí empieza el recorrido hacia ir más allá. Ir más allá de simplemente el vacío y entrar en el proceso creativo, en el proceso de la evolución de esa conciencia, que va evolucionando en base a grados. Por eso cuando uno inicia en la escuela, el primer año de alquimia nos va a hablar de este vacío. Entonces va a ser muy simple, muy fácil para que cualquier persona que empiece a estudiar no piense que es imposible, sino de que pueda llevárselo a su realidad, que empiece a hacer esta transmutación en su propia realidad, entendiendo que tiene que aprender a modificar sus sentidos para empezar a pulirse a sí misma. Y entonces después de ese primer año empieza la evolución de esta conciencia. Y cada uno va a evolucionar de manera distinta. ¿Por qué? Porque no todos estamos en el mismo nivel, aunque tengamos la misma información. Porque no es la información en sí misma, es si hacemos ese proceso que está en lo teórico, pero que hay que pasarlo a la práctica, a la acción. Porque si no, no se está haciendo ese pulido, ese tallado hacia brillar, hacia expandir la conciencia. Entonces no se trata de acumular información, sino se trata de entenderla en nivel superior, que es en la práctica, la experiencia, llevarlo al laboratorio. La palabra laboratorio nos va a llevar al labor,
al trabajar con esa información. Tenés que trabajarla, elaborarla en tu realidad. Por eso es práctica, práctica, práctica. Y de tanta práctica aparece el maestro, el que muestra, el que encontré, eureka, encontré lo que quería. Apareció la luz, porque estoy trabajando en eso. No estoy mirando desde afuera como espectador qué me dice el libro, qué me dice el video, qué me dice la clase. Tengo que ir más allá. ¿Se entiende? Va mucho más allá. Es un proceso que nos va a invitar a ir más allá de todo lo que creemos que es y no es. Porque todo lo que tenemos en la imaginación es un imaginario, es un velo. El velo de Maya, de la ilusión, de la imaginación, de las ideas. Y tenemos que ir más profundo, a la raíz de eso. Y eso implica un pulirse, un tallarse, un ir más allá. ¿Se entiende? Como ya saben, la puerta de alquimia femenina ya está abierta en este año 2021. Sigue siendo para mujeres nada más, porque los hombres quieren pero no accionan, no está este lugar de labor de hacer los talleres anteriores, que también los tienen que hacer las mujeres, porque lo saben, ambos tienen que hacerlos, pero no hay todavía esa comunidad masculina de iniciar el camino, y es por eso que este año tampoco se abre la puerta de alquimia masculina y sigue siendo femenina. Pero detrás de esa palabra femenina, que parece una división, hay una integración con un más allá, con algo que está ahí para ser revelado a quien inicia el camino. ¿Se entiende? Va mucho más profundo, va mucho más allá. Tenemos que entender eso. Va mucho más allá. Va más allá de lo que creemos que es. Nati, lo de alquimia son módulos, se va a abonar por módulos. Nati, son módulos, son meses. Vos cuando iniciás el camino, iniciás en un momento indicado en tu historia. Por eso a medida que nosotros vamos haciendo los módulos, no es simplemente que vos vas a estudiar algo desde afuera, lo vas a estudiar desde adentro. Porque los exámenes te los va a tomar tu camino. Entonces empieza a surgir un oráculo viviente con cada clase en cada una. Porque van a vivir experiencias para aplicar los conocimientos que vamos a ver en la teoría. Cuando inicias el camino de alquimia vas mucho más allá. Yo al inicio les empiezo a explicar que todo lo que sucede es un mensaje oculto. Y eso va a ser un llamado interior a quien les aparecen esos mensajes, porque no a todas les aparecen esos mensajes ocultos. No todas les llega la misma información, aunque sea la misma clase. Quien va a ritmo va a tener la posibilidad de ver las clases online, porque es 100% online, va a poder hacer las prácticas, va a poder contar su historia, porque muchas veces hacemos prácticas y sorteo al azar quien participa, y ahí aparece la oportunidad de poder exponer tu historia y poder analizarla en vivo dentro del grupo. Pero a su vez, todo lo que vos vas experimentando en tu vida y lo que te pasa con cada módulo va a dejar en evidencia lo oculto. Porque cada módulo nos va a invitar a ver la gestación, cuando nuestra madre estaba gestándonos, nos va a invitar a un viaje a los ancestros, todo al mismo tiempo, porque cada número tiene un símbolo y cada número nos va a invitar a analizar una parte de nuestra realidad, una edad. Entonces en esos 9 meses, que son 9 módulos, vos vas a tener representada toda tu vida, no importa si tenés 60 años, 80 años, 50 años, 30 años, no importa. Todas van a pasar por ese proceso que se llama purificación, por ese proceso que para algunos es como un purgatorio. ¿Por qué? Porque ahí vas a empezar a ver tus oscuridades para que empieces a pulirte, a tallarte. Es un proceso de sublimar, de tallar, de transmutar. Ese es el primer año. Después, a medida que vamos evolucionando, ya hicimos ese proceso, seguimos puliendo
porque es la primera capa del pulido. En el segundo año seguimos puliendo y vamos yendo un paso más allá en la conciencia, aprendiendo más. Y así cada año. Cada uno va decidiendo cuántos años quiere hacer dependiendo de la sed de conocimiento. El mismo llamado del camino te llama a seguir o no, porque es una llama que se enciende dentro tuyo, esa misma llama que los alquimistas quieren encontrar en esa sustancia, que es el fuego del alma, es el fuego del entusiasmo, es el fuego de Dios. Entonces nos va a llevar a un camino de filosofía, de física, de ciencia, nos va a invitar a estudiar idiomas antiguos, símbolos, el arte. Es un viaje muy profundo porque nos lleva al pasado, a estos tratados tan antiguos y al mismo tiempo traerlos a nuestra realidad para que eso que estamos aprendiendo te sirva en tu realidad cuando estás con tu mamá y están discutiendo porque otra vez no podés poner el límite. Todo tiene una enseñanza en sí misma que vos te la traes a tu realidad. Entonces estoy aprendiendo historia y al mismo tiempo en esa historia, que es un mito, que es un arquetipo, entiendo por qué la psicología lo usa, entiendo lo que quisieron decir los mitos, entiendo lo oculto de ese mito y entiendo que ese mito es el que vive mi madre. Y entonces puedo entender la esencia de por qué mi madre es como es mi madre y al entender la esencia yo puedo transmutar eso que observo afuera. Entonces empiezo a entender algo que va mucho más allá. Pero ¿cómo logro ver eso si todavía estoy encerrada en mis sentidos? En lo que sería la materia. Cuando uno dice, uy, el ego, nos habla de los sentidos. Porque me miró mal, porque me dijo algo que no me gustó, ¿sí? Ay, me hizo sentir. Estamos en ese mundo dual que está interpretado por nuestros sentidos. No vemos con otros ojos, no escuchamos con otros oídos, no hablamos con la otra boca. Entonces nos va a invitar a ir mucho más allá y empezamos a entender a los grandes y las grandes iluminadas de todos los tiempos qué querían decir a través de ese dibujo, a través de esa frase, a través de esa historia. Entonces te entusiasma un montón porque empezás a entender lo que te quisieron decir y empezás a entender que en una frase hay tanta sabiduría que puedes estar horas hablando solo de una frase, de un texto. Cuando vos la lees desde un lugar dual, es una frase. Y cuando la entendés a esa frase, porque vos estás en ese nivel de conciencia donde se escribió esa frase, empezás a entender todo lo que te está diciendo. Entonces la sabiduría siempre estuvo ahí, abierta a todo el mundo, por eso siempre fue visible para todos, pero no para los ojos estos, sino para otro ojo, que sería ese tercer ojo, que en realidad es la intuición, pero esa intuición se ejerce cuando vos concretás entender la lógica de las cosas. Nosotros pensamos que la intuición viene con uno, ay, tengo una intuición, no, porque tenemos que vaciarnos de entender que hay algo que es ese sexto sentido que nos va a invitar a estudiar el número 6 y a entender que en el 6 está el ser y el sexto sentido que tenemos en lo imaginario. Ay, porque yo siento que vos sentís que va a pasar algo o vos lo estás creando. ¿Entendés que nos va a llevar a un dividir, a un separar para ver qué ejerce en mí el poder? Si es algo en mí o no. Entonces va a un camino muy profundo, porque tenemos que estudiar mucho. Uno piensa y dice, bueno, voy a hacer alquimia, no sé si hacer alquimia, si hacer coaching, no sé si hacer bio, ay, no sé, yo quiero hacer algo, y uno dice, bueno, tienen que entender que hay muchos caminos para encontrar ese sendero, digamos, de crecimiento espiritual. Y cada camino tiene diferentes procesos. Otra vez lo mismo, para llegar a ese resultado pasa por otros procesos. El proceso de alquimia es un proceso muy de estudio, de ciencia,
pero no la ciencia como la tenemos nosotros en el imaginario, sino la ciencia que está detrás de la ciencia, que nos va a llevar mucho al concepto de filosofía y al concepto de estudiar la naturaleza desde un proceso de orden y de caos. Nos va a llevar a estudiar todo, porque el alquimista sabe de todo, tiene que saber de arte, tiene que saber de historia, tiene que saber de mitología, tiene que saber de matemáticas, tiene que saber de física, tiene que saber de química, tiene que saber de muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque si no puede entender que todo está en todo, no puede entender. Todo está en todo. Entonces tengo que estudiar todo para verificar que todo está en el todo. Porque si no estoy con frases de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera, y queda como una frase. No, vos lo tenés que corroborar, porque el alquimista lo que hace es, no, yo tengo que tener la experiencia para verificar frente a cualquier cosa que funciona así y que lleva un orden. Por eso vamos a encontrar que los grandes alquimistas eran matemáticos, eran científicos. Ahora, había algunos que tenían una rama más medicinal, otros más matemáticas, otros tipos astrónomos, que también vamos a ver la física, la matemática, en fin, hay muchas ramas, pero todos sabían de todo. ¿Por qué? Porque cuando vos ibas a estudiar esto, estudiabas los procesos de la naturaleza. Y para entender los procesos de la naturaleza tenemos que irnos a la física, a la naturaleza, a lo que es la matemática, porque son números. Ya sabemos el número áureo, que es todo. Miren esto. Vamos a ver que la hipnosis hace el mismo gesto. Todo en el origen, pero todo tiene un sentido. Ahora, ¿por qué ese es el sentido y no es otro? ¿Qué es lo que ordena eso? ¿Cómo sabe la planta? ¿Cómo funciona todo? Bueno, pero lleva grados. Imagínate que vos iniciás el alquimia y digo, bueno, vamos a hablar de matemática. ¿Para qué te va a servir en el inicio? Si lo que tenemos que ver es todos los quilombos que tenés primero. ¿Qué quilombos tengo? Y lo primero es de que yo, es que no gano dinero, no tengo plata. Por eso tenemos que empezar porque, bueno, a ver, ¿qué es el dinero para vos? Porque tenemos que ir al origen de por qué vos manifestás eso. Entonces es un viaje muy profundo. Y el primer año uno está mucho en el yo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer ese viaje hacia vasallarnos de lo que no soy yo. De ese yo que dice, no puedo, es difícil, es caro, y siempre te posterga a ti, a tu esencia, a lo que vos querés. Porque la gente no entiende que cada vez que dice, no puedo, es difícil, no tengo tiempo, lo único que está haciendo es matar su esencia, a su alma. Hasta que un día te cansás, porque cada vez que vos vas matando tu alma, que es tu fuego interno, después aparecen síntomas como depresión, angustia. ¿Por qué? Porque estás silenciando tu voz. Entonces la gente llora y sufre. ¿Por qué? Porque no me siento motivada. Pero ¿cuántas veces tu alma intentó encenderte y sin embargo cada vez que quiere surgir esa chispa en vos, no puedo, es difícil, ay no, te quedás en esa zona de mediocridad? Por eso vamos a encontrar los colores en alquimia. Ese mediocre, es sin brillo, es este lugar de que hay que purgarnos, que hay que limpiarnos de ese barro. Por eso vamos a encontrar esa metáfora de la flor de loto que brilla en el barro, ¿sí? Son muchas cuestiones, podemos abordar de tantos lugares, pero tenemos que entender que, claro, esa chispa está en nosotros, porque claro, le ponemos agua cada vez, la ahogamos en nuestras emociones, que son emociones que nos nacen de estos sentidos, de no puedo. ¿Por qué? A ver, ¿qué no podés? Si empezamos a cuestionar ese pensamiento, empezamos a entender que ese no puedo es una excusa mental. Sí podés, claro que podés todo, pero no te dirigís a pasarlo a la acción. Te quedás en ese no puedo, porque sigue siendo una mente infantil, se llama. Cuando somos niños nos dicen que no a todo. Nosotros queremos accionar e ir, mamá, quiero ir a lo de Juan, a jugar a la pelota. No podés, es de noche. No podés ahora, mañana, otro día. Y él no, empieza a ejercer una programación, que es una de las capas que se tienen que trabajar en el inicio. Porque todos esos no puedo, no tengo, no puedo, me es difícil, nada, todo
viene de esa etapa infantil. Por eso vamos a tener estas emociones infantiles el resto de nuestra realidad hasta que no logramos purgarnos de eso. ¿Y cuáles son esas emociones infantiles? No me quiere, no me llama, no me escribe, no me gusta, no, todo lo infantil. Entonces me quedo en esa etapa donde lo único que quiero es chupar y comer. Entonces empiezo a engordar. ¿Por qué? Porque el niño en nosotros lo único que hace es quitar el estrés con la teta. La teta puede ser la cervecita, el vinito, el pastel. Quiero que entiendan esto. La gente dice, ay, quiero perder peso, pero ¿desde dónde? ¿Desde qué proceso? ¿Desde el proceso de que te quito la torta y ya está? Ese es el proceso denso. Denso es como cortarle el pedazo. No. Tenemos que transmutar la esencia para que eso no siga dirigiéndose hacia crecer hacia ahí. ¿Se entiende? Yo planto zapallos, ¿y qué voy a tener en la naturaleza? Zapallo, porque tiene un orden. Las semillas de zapallo dan zapallo. Entonces, uno no puede cambiar lo que es, si no cambia su esencia, si no la transmuta, si no la pule. Eso es lo que estudiaban los alquimistas. Transmutar una cosa que se transforma en otra distinta. Por eso, plomo en oro. El plomo no es oro. No es que yo voy a pulir el plomo y se transforma en oro. No hay oro en el plomo. Se entiende que se hace un paso a la conciencia muy grande. No es que yo de ser gordita paso a ser más delgada. Yo tengo que transformarme en otra cosa. ¿Se entiende el proceso de la sanación? No es que vos perdiste algo, te puliste de algo. Vos cambiaste tu esencia. ¿Ves que va más allá? Es muy profundo. Porque tenés que dejar de ser vos. Romper esa semilla para hacer otra cosa. Todo nos va a llevar un viaje muy profundo. Si esto no te entusiasma, ya no sé cómo decirte que hay tantas cosas para aprender, pero claro, cuando nosotros vamos a una escuela o nos educan, lo hacen desde un lugar tan denso. Bueno, abran el cuaderno, vamos a empezar con las leyes universales. No te lo llevan a tu realidad, no hay entusiasmo, hay obligación, todo es horrible. Todo es horrible. Y yo soy la primera que lo dice. Yo iba a la escuela, era una tortura, era horrible, excepto algunos maestros y maestras que eran artistas y que hacían que vos pudieras conectar con esa materia, con lo sutil de lo que estaban enseñando, y entonces te entusiasmaba esas clases, te entusiasmaba entender. ¿Se entiende? Bueno, esto es la escuela. Yo creé una escuela en base a lo que yo quería. No puede ser que no haya una escuela donde te enseñen a pensar desde el lugar donde se originó la educación, que es el vacío de una mente que no cuestiona. Una mente que acepta y que se rinde ante el conocimiento impuesto. Entonces, cuando empezamos a entender qué significa la palabra educación y qué significa la palabra estudio, y empezamos a hacer un viaje con una palabra, empezamos a entender la gran mentira en la cual estamos encerrados por no haber aprendido a pensar como se pensaba en el inicio, que era filosofando. Y la filosofía no se trata de hablar por hablar, sino de entender la raíz, el orden de eso que se piensa. Es muy entusiasmante querer saber, porque uno tiene sed de saber, de instruirse, de aprender, porque te enciende ese aprendizaje. O sea, la palabra aprender nos va a llevar a encender. Por eso la palabra luz no significa sin luz. Pero no porque pobrecito no está iluminado y yo, maestro, que yo le muestro la luz. No. La raíz de eso significa de que vos tenés que encender esa chispa que está dentro, ese entusiasmo. Pero vos no podés encender a quien no quiere escuchar, a quien no quiere ver, a quien no ve lo valioso. Entonces implica que también el alumno decida hacer ese camino hacia iluminarse, hacia aprenderse. Y por eso me prendo a través de aprender, a entender, a comprender. Pero ¿cuándo yo tengo sed de aprender algo? Cuando me sirve.
cuando yo lo puedo llevar a mi realidad, cuando yo llevo la física a mi realidad, cuando yo llevo la astronomía a mi realidad, cuando yo llevo la matemática a mi realidad, cuando yo llevo la literatura a la realidad, el mito a la realidad, cuando entiendo lo que quisieron decir, porque ¿de qué me sirve saber la historia si la historia no está ahí para enseñarme algo? Entonces ahí empezamos a ir más allá. ¿Cuándo empiezan las clases? Empiezan en febrero. En febrero hacemos la introducción. Introducimos la semilla, vemos si fecunda o no, porque es así, muchas inician la introducción y se quedan ahí, introducidas, pero no germina la semilla. Es tan brillante cada paso que hacemos que es un espejo de la persona, ¿no? Es esta sensación de abortar todo el tiempo, todos sus proyectos, inclusive a sí mismo. Por eso, iniciar alquimia es iniciar el camino hacia encender la luz adentro. No es una metáfora, es literalmente, es entender lo brillante que somos, pero nos tenemos que pulir, purgar. Está la luz ahí, somos dioses, lo hemos olvidado, porque para ser dioses hay que estudiar. No es, no, ahora soy Dios. No es tan fácil. Entonces, es un viaje hacia llevarlo a una lógica. No es dejarlo ahí en una frase positiva, entusiasta. No, porque la gente se deprime mucho desde ahí. Porque no le funciona. Porque no lo entiende. Porque terminan siendo frases vacías. Porque no se le encuentra el sentido a lo que se dice. ¿Se entiende? Es bastante revelador el viaje, para quien quiere ver. Para otros será un viaje más. Es como cuando uno va de viaje. Vos, imaginemos que te subís a tu coche y vas viajando. Hay gente que en el paisaje ve tantas cosas y hay otros que no. Ponen la música y contame cómo andan las cosas, y no ve, no siente lo que está pasando, no percibe, no está ahí, está desconectado. Hay tantas cosas para ver, para intuir, pero hay que estar ahí. Si no estamos ahí, faltamos nosotros. En las metas siempre le digo lo mismo. No, lo único que le falta a todo es el mismo. La persona faltas vos no estás. ¿Por qué? Porque tu esencia está dormida, se dice. No hay una conciencia despierta. Entonces, quien quiere esa meta no sos vos, es el ego, es el yo creado en base a paradigmas, mitos, creencias, estructuras mentales que otro te impuso desde afuera, pero que vos crees que sos vos. ¿Se entiende? Por eso también, por ejemplo, vamos a encontrar un cuento, que por ahí todos lo escucharon, que es el cuento del patito feo. Y ahí te está mostrando un proceso alquímico, el patito feo. Ese patito que no encaja y que quiere encajar en la mediocridad, hasta que entiende que no va a encajar. Y de ahí también nos viene la metáfora de la oveja negra, ¿sí? Pero vos tenemos que entender que el negro es la base del proceso alquímico. No te tenés que quedar en el negro, tenemos que pasar al blanco y tenemos que pasar al rojo. Entonces el negro es la oscuridad, es lo que hay que pulir, es lo oculto. Son procesos. Tenemos que comprender que alquimia es un llamado, porque implica mucho labor, por eso está el laboratorio, porque tenés que trabajar en vos mismo, tenés que pulirte a vos mismo, tenés que poner en práctica los conocimientos, porque si no, no estás haciendo alquimia. Alquimia es práctica, es acción. Y esa acción viene porque uno se entusiasma con el camino, porque empieza a ver la evidencia en su realidad. Pero si no hace las experiencias alquímicas, no se puede producir la transmutación con simplemente leer el libro, con simplemente la información. Tenemos que ir al laboratorio. Y al laboratorio primero somos nosotros. Después tenemos que pasar a un laboratorio exterior, que es el ritual.
Después tenemos que pasar a un laboratorio que es un poco más profundo. Es un grado a grado. Y ahí vamos puliendo y vamos transformando y vamos entendiendo del dicho al hecho. Es un viaje, es un estudio, es un deseo que inicia por tener sed de sabiduría, sed de conocer, sed de saber la verdad que habita en cada uno y habita en el universo, porque hay un orden, hay una lógica, pero hay que estudiarla, hay que entenderla, hay que dirigirnos a querer hallar ese fuego que habita en nosotros, pero que se va apagando por tener los sentidos afuera. Nos vamos a encontrar en la India y en los lugares orientales esto de cerrar los ojos e ir hacia adentro, pero para poder hacer ese encuentro, pero no sirve de nada si cierro los ojos y sigo haciendo lo mismo en lo denso, porque vos tenés que mirar adentro con los ojos abiertos, o sea, implica aún más allá, pero para ir más allá tenemos que pulirnos, tallarnos, vaciarnos, comprender quiénes somos y qué no somos. Es un viaje de autoconocimiento muy profundo. Entonces, cuando uno inicia alquimia, uno dice, bueno, es parecido a esto, a lo otro, a aquello. Es mucho más profundo, pero solo cuando estás transitando el camino lo entendés. Porque si bien en el inicio vamos a hablar mucho de la mente, de las neurociencias, de la física cuántica, es de un nivel muy básico para que cualquier persona sin conocimientos previos lo pueda entender, a medida que vamos avanzando en el camino más profundo. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar de otros idiomas, empezamos a hablar de símbolos, empezamos a hablar de la física, empezamos a hablar de ciencia. ¿Por qué? No nos olvidemos que los alquimistas eran los científicos. No nos olvidemos que Newton era alquimista. No nos olvidemos que Jung era alquimista. Entonces vamos a hacer un viaje muy profundo hacia esos grandes personajes de la historia y ver qué descubrieron, hasta dónde llegaron en ese camino de sabiduría y qué te enseñaron a través de esos códigos, a través de esos secretos que están ahí. Entonces es un viaje hacia entender la historia, hacia entender el origen, hacia comprender quiénes somos. Y en ese camino uno va creando esta mente nueva, que es nuestra esencia, que tiene que ver con esa unión con Dios, con esa fuerza vital, con esa quinta esencia, que vamos a encontrar muchos nombres a esto mismo, que es ese proceso creativo de manifestación y de materializar. Por eso el alquimista materializa, ¿sí? Transmuta, transforma, tiene ese poder. Pero para entender eso tenemos que entender los procesos de la naturaleza, nuestros propios procesos internos, emocionales, mentales, físicos. ¿Por qué hago lo que hago? ¿De dónde viene? Y siempre seguir el hilo conductor y entender el origen del universo en eso. Es un viaje muy profundo y es un llamado interior. Te llama el camino a hacerlo. Y el primer examen es atravesar a esa mente vieja que va a querer apagar esa llama, ese llamado. ¿Qué va a ser ese no puedo? Es difícil, es muy lejos, es muy caro, no me gusta online, quiero presencial. Te va a meter millones de excusas para que sigas postergando ese inicio. Por eso siempre en el inicio empieza el valor a valorarte, a valorar el conocimiento, a valorar el estudio, a valorar lo sagrado, valorar esos secretos que están dentro de la alquimia. Pero es una valoración que inicia por vos valorar ese camino, porque es un espejo. Si vos entrás desde la desvalorización, el camino propio te echa, te saca, te va a poner más excusas para que lo dejes. Pero si iniciás desde el valor, el mismo camino te mostrará lo valioso en vos y afuera, porque es ese viaje hacia comprender a qué cosas valoramos y qué cosas no. Porque el primer paso es entender que esto es para ti, no es para nadie más. Es para vos encontrar tu valor. Y para entrar en lo valioso tengo que tener valor, enfrentar mis miedos y mis excusas y mis dudas. Por eso es un viaje que nos va a ayudar a conocernos, a conocer los procesos mentales, emocionales, biológicos. Es un viaje de estudio,
de afuera y de estudio de adentro. Y ahí empieza el estu, Dios, la conexión con ese concepto llamado Dios y que está encerrado en los estudios. Un viaje muy profundo que nos invita a ser quienes queremos ser y hacia comprender la lógica de todo lo que ocurre en el universo. Es aprender a pensar desde un lugar de integridad, integrando, no separando, no diciendo, bueno, como es esto, en esto no creo, no. Tenés que aprender a pensar desde una lógica integrativa, de unificación, no de división. Entonces implica un gran proceso de vacío y un gran proceso de labor de uno mismo, de poner esa información en práctica, en tu realidad. Es un viaje muy profundo. Todos los que sientan este llamado, es un inicio. Ahora solo contestan ese llamado y se dirigen a hacerlo quien quiere ponerlo en práctica. Siempre es así. Hay que pasar a la acción si queremos ser alquimistas. Tenemos que atravesar las primeras capas de la ignorancia, de pensar que yo ya sé todo, que no necesito nada, que las cosas se me van a dar porque sí, que todo se trata de fluir. Tengo que salirme de la ignorancia de creer de que ya sé todo, no, porque el camino de alquimia es cada vez te das cuenta que sabes menos, cuanto más sé, me doy cuenta que más me falta, porque te lleva a conocer cada vez más, porque una cosa te va a enseñar sobre otra, y eso es lo que tiene de interesante. Eso es lo que tiene de interesante, porque empezás a entender que para seguir evolucionando en ese nivel de conciencia tenés que aprender cada vez más cosas, y eso te va a llevar a estudiar cosas que no pensabas que ibas a querer estudiar por saber. Porque a nadie se le ocurre que quiere estudiar mitología. ¿De qué me va a servir eso en mi realidad? De mucho. Porque hay secretos alquímicos en los mitos. Pero hay que escuchar entre líneas el mito. Y si la persona no sabe esos códigos, ¿cómo lo va a hacer? Y aunque lo sepa, si no sabe cómo ponerlos en práctica, tampoco puede. Porque hay que entender que hay que hacer ese camino, esa unión que sucede con lo que uno lee y lo que ya sabe. Entonces ahí empieza a entender que todo lleva a lo mismo, que todo tiene un mismo orden, no importa que estudies. Y ahí empiezas a entender que ese orden es una inteligencia mucho mayor. Y esa inteligencia, ¿dónde está? ¿Cómo es? ¿Dónde se encuentra? Está todo unido a lo mismo. ¿Qué es esto? Y ahí empieza el encuentro con Dios, con el concepto de Dios, que no es nada de lo que tenemos en el imaginario. Entonces es un viaje muy profundo, hacia descubrir y revelar las verdades que están ahí, que siempre estuvieron ahí, pero que están ahí para quien quiere estudiarlas, quiere entenderlas, quiere analizarlas, llevarlas a la práctica para verificar si eso es así o no. Entonces es un viaje de práctica, de entusiasmo, de encuentro con el concepto de Dios, el concepto de universo y el concepto de realidad. Es un viaje muy profundo que inicia como un autoconocimiento, pero que se va expandiendo conociendo vos el universo y decís, ¿cómo puede ser que conociendo a la hierba me esté conociendo a mí? ¿Cómo puede ser que las plantas que tengo en mi jardín sean las plantas que justamente necesito para sanarme de una enfermedad? ¿Cuál es este azar que pone todo en mis narices y no lo veo, si no es con los ojos de la sabiduría? Pero solo te das cuenta de que el camino está como diagramado cuando emprendes el camino. Porque si no estás mirando una película que otro te cuenta. Por eso alquimia es un llamado hacia mirar con tus propios ojos la realidad y no creer en lo que otros te dicen. Por eso es encender el maestro adentro. El maestro que muestra
con su experiencia, que sabe, que tiene sabiduría, no que está lleno de información. Entonces nos va a llevar a un viaje hacia entender qué es un maestro y qué no, porque el maestro te muestra con evidencia, pero esa evidencia tiene que tener una lógica, va más allá de un concepto de logró un milagro. No, ese milagro tiene que tener una lógica. El concepto de milagro, los milagros se pueden hacer. ¿Qué es un milagro? Un viaje hacia vaciarlo de un montón de conceptos que lo tenemos muy en lo volátil y que lo tenemos que densificar. Se refería a esto, y entonces ahí empiezo a entender la gran sabiduría que habitaba y lo que en realidad estaban haciendo, el proceso químico, biológico, existencial que hacían en eso. Es un viaje que inicia por valorarnos a nosotros mismos. Bueno, estuve charlando, haciendo el monólogo como siempre. Bueno, las mujeres que sienten este llamado, recuerden que pueden comunicarse, envían un WhatsApp, a mi WhatsApp, más 549-2914-197428. Escriben a ese WhatsApp, les paso toda la información para ingresar en la escuela. Recuerden que las clases son 100% online. Va a haber eventos presenciales en la medida que se pueda, para hacer eventos que tienen que ver ya con ciertos días, rituales y demás. Recuerden que es un llamado. Alquimia es un llamado. Alguien siente ese llamado, es algo interno, no es algo externo, hacia comprender y entender la lógica que une todo. Todo lo une, pero empezamos siempre por el inicio. Vos sos lo más importante. Y lo primero es conocerte a ti mismo, porque si no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a conocer el universo? Primero tenemos que tallarnos a nosotros mismos, pulirnos, transmutar nosotros lo que tenemos que transmutar, y después entenderemos que ese mismo proceso se puede hacer afuera. Y ahí empieza el viaje hacia comprender el concepto de sabiduría y hacia entender lo que nos quisieron decir las grandes y los grandes iluminados de todos los tiempos. ¿Qué nos quisieron decir? No pueden ser simplemente frases, simplemente dibujos. Hay códigos ahí, hay claves ahí para quien inicia ese camino hacia mirar donde ellos miraron, hacia caminar por donde ellos caminaron. Entonces ahí podemos entender y comprender en profundidad de lo que se está hablando. Les mando un beso enorme, que tengan una excelente semana. Recuerden que en mi canal de YouTube tienen más de 200 videos para iniciar el camino ya escuchando, porque siempre hay algo que te va a servir, que está ahí gratuito para todos, para que empieces ese camino hacia escucharte, hacia entender, hacia cuestionarte. Y para quien quiere ir más allá, recuerden que la puerta de alquimia está abierta. La escuela está abierta para quien quiere iniciar ese camino y quiere ir un poco más allá. Les mando un beso enorme y que tengan una excelente semana.